¿Se acuerdan cuando les dije en noviembre del año 2021 que la reforma tributaria de Petro era un error y que el principio económico de la curva de Laffer contradecía esa aberración narrativa que tenía Petro de que mientras más impuestos, más se recaudaba? Se los recuerdo. Algo he escuchado mucho en Colombia últimamente es que subir impuestos permite recaudar más dinero para mejorar escuelas, hospitales y el gasto público en general. Falso. Corrían los años de 1980 y en medio de la crisis de aquellos años en Estados Unidos, el economista Arthur Laffer sugirió a Ronald Reagan bajar los impuestos para recaudar más impuestos. Laffer dibujó en una servilleta una curva que explicaba la relación entre la presión fiscal y el nivel de recaudación de un país. Esta curva, dibujada en un papel que hoy se encuentra en un museo de historia americana, vendría a ser la base de la política económica de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Pero en qué consiste la curva de Laffer? ¿Y qué tiene que ver con Colombia? Consiste en que mientras más altos fuesen los impuestos, menos se terminará recaudando, puesto que en un principio, mientras se aumentan los impuestos, es posible que sí se logre la recaudación propuesta. Pero llegando a un punto, dicha recaudación irreparablemente cae. ¿Pero por qué? Porque cuando se suben los impuestos, se debe evaluar la intertemporalidad de la economía, tanto a corto como mediano y largo plazo. De esta manera, si hoy consideras que el nivel óptimo es aumentar los impuestos para mayor recaudación, la curva que representa la voluntad de pago del inversionista frente a lo que es la recaudación se reducirá eventualmente. Esto estimulado por las condiciones circundantes de un país, como lo es la economía mundial. Puede crear fuga de capitales, fuga de inversión, liquidación de industrias y contrayendo el aparato productivo del país. Por esa razón hay una alta relación entre la reducción de impuestos o reducción de la carga fiscal con el crecimiento, así como mientras más impuestos, más cercano al punto de involución o de contracción económica de cualquier país. Si se suben muchos los impuestos, se termina asfixiando al consumidor, reduciendo la liquidez y la circulación monetaria. Esto hunde las empresas, se genera desempleo, se produce menos y las consecuencias es desastrosa para la economía, no a corto plazo, sino a largo plazo. Y lo que hoy fue tu bandera para costear el gasto público, mañana será tu condena, porque no se podrá costear el gasto público sin empresas en crecimiento. Esa idea que quieren más impuestos para recaudar más dinero para el gasto público no solo es una falacia populista, es en esencia una aberración, especialmente para el consumidor más pobre. Dile no a la reforma tributaria. Bien, eso fue lo que yo dije en noviembre del año 2021, pero ¿qué tal si escuchamos lo que dijo Gustavo Petro en junio del año 2024, este mismo mes? El año pasado fue exageradamente alto el recaudo de impuestos. Y aquí tenemos que decir por qué. Porque hubo un error del gobierno. La Corte Constitucional tiene razón en eso. Febrero del año 2023. Recién aprobada la reforma tributaria, en el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa, es decir, que recaudaba más, se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta, de impuesto de renta y la retención en la fuente. Mortal. Y es que no solo es mortal en la actualidad, es que se proyecta ser peor, porque Petro dice aquí que la gran recaudación fue mortal y señala como ejemplo el marco temporal del año 2023. Pero lo que no menciona el señor que impulsó esta misma reforma es que la reforma tributaria que el gobierno de Petro llevó a cabo en Colombia no tiene un estándar fijo en la recaudación, sino que la norma de esta medida plantea aumentar la recaudación con el tiempo. Es decir, que lo que se recaudó en el año 2023, en el año 2024 será peor, en el año 2025 será mayor y que en el año 2027 y 2028 la tarifa impositiva o la carga fiscal se va a aumentar mucho más, casi insostenible para la industria. Un ejemplo lo es los impuestos a las emisiones de carbono.
En el año 2023 y en el año 2024, los impuestos a las emisiones de carbono eran cero. Pero recordemos que Petro utilizó este marco temporal del año 2023 y dijo que la recaudación fue excesiva, a pesar de que los impuestos a las emisiones de carbono fueron de un 0%, porque la norma sí lo indica. La reforma tributaria dice que en el año 2023 y el año 2024 los impuestos a las emisiones de carbono eran del 0%, pero que para el año 2025 deben ser del 25% del valor total de las emisiones de carbono. Para el año 2026, los impuestos a las emisiones de carbono van a llegar al 50%. En el año 2027, según la reforma tributaria, el valor del impuesto por las emisiones de carbono van a ser del 75%. Y a partir del año 2028, la tarifa por emisiones de carbono iban a ser de un 100%, es decir, tarifa plena con respecto a las emisiones de carbono de cualquier industria que emita carbono o emita una huella de carbono. Obviamente, esto es terrible como carga impositiva para la industria colombiana. Otro caso de ejemplo es el impuesto específico para las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Se tiene que pagar el 10% por cada 6 gramos de concentración de azúcar en cada 100 mililitros de líquido. Pero en 2025 se tiene que pagar el 20%, no para 6, sino para 5 gramos de concentración de azúcar con cada 100 mililitros. Entonces, obviamente lo que dice Petro es verdad. Petro tiene razón. Es mortal la carga impositiva que él mismo ha establecido a las industrias de su propio país. Con los alimentos ultraprocesados pasa exactamente lo mismo. Para el año 2023 el impuesto por los alimentos ultraprocesados son de un 10%. En el año 2024 recauda un 15%, pero para el año 2025 el impuesto es de un 20%. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la recaudación va a ser más mortal. La reforma tributaria que él mismo fomentó creó la tasa de tributación depurada, que impone un mínimo de tributación a las empresas teniendo que pagar un 15% de la utilidad contable, aun cuando sus cuentas indiquen que deben pagar menos. Según mis cuentas, dicen de que yo tengo que pagar un impuesto de un 7%. Bien, eso era antes, pero ahora tienes que pagar no un 7%, debes pagar por ley mínimo un 15%. Eso es el impuesto o la tasa de tributación depurada que creó el presidente Gustavo Petro en la reforma que él mismo impulsó. También creó una sobretasa para las entidades financieras, la cual quedó establecida en 38% de forma permanente. Y esto es un hecho sin precedente, porque este impuesto se estableció de forma provisional en anteriores gobiernos o estipulando como norma que iba a ser reducida con el tiempo. Pues ahora no. Ahora con la reforma tributaria tienen que pagar el 38% y de forma permanente. No hay reducción. El impuesto a las zonas francas pasó del 20% que antes de la reforma a un 35% después de la reforma magnífica del presidente Petro. Tasas de impuestos a las ganancias al capital aumentó de un 10% antes de la reforma a un 30% después de la reforma. El régimen simple es esa tributación que cualquier ciudadano paga. Pasó de un 5,9% a un 7,3% como mínimo de impuesto. El impuesto al patrimonio de forma progresiva también se estableció. Antes, por un apartamento de 5.000 millones de pesos, se tenía que pagar una tarifa anual de un 1% del valor del patrimonio. Con Petro este rango se redujo. Ya no son para las viviendas de 5.000 millones de pesos. Ahora es iniciando desde 1.000 millones de pesos. El impuesto al plástico de un solo uso, porque ellos siempre andan con esa pátina del que yo soy bueno con el medio ambiente,
estoy priorizando la naturaleza geológica por encima de la naturaleza humana, que es consumir y transar, hacer transacciones. Eso es malo, pero cuidar la naturaleza es bueno. Bien, el impuesto al plástico de un solo uso también se estableció. ¿Y qué es ese impuesto? Bueno, por cada gramo de plástico de un solo uso que tú utilices en tu producto, tienes que pagar 2 pesos. Eso al final no lo paga la empresa, eso al final lo paga el consumidor de tu producto, porque ese aumento en el costo lo paga el consumidor, es decir, el pueblo que lo consume. Se aumentó la tarifa de impuesto a la ganancia ocasional. ¿Qué son las ganancias ocasionales? Herencias, ganancias en las loterías, ventas de una casa, etc. Entonces el impuesto a la ganancia ocasional pasó de un 10% a un 15%, pero el impuesto también es progresivo. Dependiendo del ingreso del contribuyente, se puede establecer incluso un impuesto del 39% en personas naturales y jurídicas. La reforma contempló impuestos también a los dividendos. Los dividendos son esencialmente el pago que debes recibir si eres accionista de una empresa por el rendimiento que ha tenido tu inversión en dicha empresa. Entonces, antes de la reforma tributaria, los dividendos, que son las ganancias que recibes si eres accionista de una empresa, tenían un impuesto de un 10%. Es decir, si una empresa te daba 100 pesos de dividendo, tenías que pagar 10 pesos de impuesto. Después de la reforma tributaria, las cosas cambiaron, claro, porque es el gobierno del cambio. Entonces, el impuesto a los dividendos depende de cuánto dinero estés ganando. Si ganas entre 41 a 64 millones, pagas 19% de impuesto, casi el doble de lo que tenías que pagar antes. Si ganas entre 64 a 155 millones, pagas aproximadamente 28% de impuestos. Y así sucesivamente hasta llegar a aquellos que ganan 1.178 millones al año, que pagan un 39% de impuestos. A estos obviamente hay algunas reducciones, algunas deducciones, pero en esencia el aumento pasó del 10% fijo al 20% variable. Antes, dependiendo de la ciudad, el pago del ICA podía usarse para descontar el pago del impuesto sobre la renta, pero ahora ya no se puede descontar. El ICA tiene un pago y el impuesto sobre la renta tiene otro pago. Entonces, obviamente aumenta la carga fiscal sobre los que tienen que pagar impuestos sobre la renta. En todo esto que yo he mencionado, que conglomera la reforma tributaria, son cargas fiscales, son pesos fiscales, una carga fiscal que estás poniéndole sobre la industria de un país y que estás colocando a su vez sobre la misma población que consume los productos de la industria del país. Esa carga fiscal no sale de las matas, no sale de los árboles, no viene con el viento. Esa carga fiscal se la está imponiendo el gobierno nacional a los que producen en el país. No es una política económica de libertad económica, sino que por el contrario está adjuntando más y más y más y más carga, y esta carga va a ser insostenible con el tiempo. Aparte de eso, la reforma tributaria contempla otra cosa. Anteriormente se hacían exenciones y deducciones a los impuestos, actividades educativas y a las actividades de exportación. Antes se deducían o se reducían un 40% de lo que tenías que pagar en impuestos, pero ahora solamente te van a reducir un 25% cuando mucho. Esto es otra de los cambios que vino a hacer la reforma tributaria en Colombia. Ahora, bajo este perfil de carga fiscal tan impresionante que se generó en el año 2023, se está generando en el 2024 y se va a generar en el tiempo, incluso hasta más allá del año 2028, ¿cómo creía o cómo creen que estaría entonces la macroeconomía colombiana? ¿Cuál es la fotografía de esta política mortal del presidente Petro? No porque lo diga yo, lo dijo él. Es la siguiente. Iniciemos con el Producto Interno Bruto. Desde que Petro se posicionó como presidente en agosto del 2022, el Producto Interno Bruto de Colombia cayó de como lo dejó Duque,
de un 12,8% a un 0,7% que está actualmente. Ahora vamos con producción industrial. En el último informe que recibió Iván Duque como presidente, la producción industrial estaba en 46,2%. Hoy está en 4,1%. Sin mencionar que durante el periodo de Petro, la producción industrial ha estado en negativo por 13 periodos consecutivos de reportería. Por eso vemos noticias como estas. Tras 60 años de operación, General Motors Colmotores cerrará su planta en Colombia. El cierre implicará la salida de al menos 800 trabajadores. 6-9 minutos. Sin duda, una de las noticias del día tiene que ver con lo que está ocurriendo con la economía colombiana y esa es la razón por la cual vamos a hablar de desaceleración. Con ese último dato que nos ha entregado en las últimas horas el DANE, que nos habla de un crecimiento económico para el año 2023 del 0,6%. Ojo, si sacamos la pandemia de la ecuación, es el peor dato de este siglo. Y más preocupante aún es que los sectores económicos más grandes, más importantes del país, son los que presentan las caídas más grandes. La construcción cae menos 4,2%, la industria cae menos 3,5%, el comercio cae menos 2,8%, y en el sector de edificaciones ya estamos acumulando 2 trimestres de caídas del PIB, 2 trimestres de crecimiento negativo, que se explica por una caída de la inversión que supera el 9,7, 9,8% y que nos muestra también que estamos acumulando 3 meses de menos producción de área residencial, que cierra con un crecimiento del menos 2,5%. Diría que inclusive vamos a tener, por supuesto, pues una caída en ingreso per cápita, es decir, por cada colombiano vamos a tener menos ingreso como resultado de este dato. El PIB revelado por el DANE del 0,6% es un pésimo resultado para la economía colombiana. Es peor de lo esperado por analistas y por las instituciones, por el propio gobierno y por el Banco de la República y las organizaciones internacionales. Esto demuestra que lamentablemente la caída en los últimos meses y en los últimos trimestres de sectores tan importantes como el comercio, como la industria, como la construcción, el pobre desempeño del sector agropecuario han hecho que la economía colombiana esté en una franca caída y desaceleración y sus perspectivas para este 2024 no sean las mejores. Es importante que el gobierno nacional reaccione. No ha reaccionado en los últimos meses del 2023, no hizo caso de los pedidos y planteamientos de los gremios, especialmente de FENALCO, de convocar a los sectores productivos a liderar un plan de choque y de reactivación de la economía. Esperamos que el gobierno no siga de oídos sordos y reaccione ante esta situación. Los indicadores muestran que la utilización de la capacidad industrial en Colombia, es decir, qué tan eficiente es la industria colombiana respecto a su capacidad operativa, también ha mostrado un cambio desde la era de Duque hasta la era de Petro. El último informe que recibió Duque como presidente mostraba que la capacidad industrial de Colombia era de 81,29%. Actualmente la capacidad industrial de Colombia es de 78,2%. No solo que la situación actual es mala, sino que la proyección a futuro que ha dejado la era de Gustavo Petro no es buena. El índice de la formación bruta de capital fijo son inversiones o es la inversión en activos fijos como maquinarias, edificios, vehículos, tractores y cualquier otro tipo de bienes que no sean de consumo, sino que sean de inversión. Es decir, representa la inversión en infraestructura y equipos que contribuyen al crecimiento productivo. Conglomera todas las inversiones en maquinarias que sirven para producir otros productos u otros servicios. Ejemplo, una retroexcavadora es una inversión de este tipo. Cuando inviertes en tractores, eso es una inversión de este tipo. ¿Por qué? Porque la retroexcavadora sirve para construir edificios. Los tractores sirven para aplanar terrenos. Un torno sirve para producir tornillos. Entonces, son equipos, son productos o servicios, equipos que permiten producir otros productos de consumo. Una plataforma petrolera, porque gracias a la inversión que hay en esa plataforma petrolera se puede seguir, es un activo fijo con el que se puede empezar a producir más petróleo o a extraer más petróleo. Cuando los inversionistas empiezan a invertir en estas cosas, en cualquier país,
obviamente es lógico proyectar que el país crecerá, porque esas maquinarias no van a estar paralizadas. O sea, si un inversionista compra esas maquinarias, en esencia deben empezar a producir para que les retribuya ese dinero que invirtieron en esa máquina. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con este indicador en Colombia? Veamos. El último informe que recibe Duque respecto a este tipo de inversiones, Colombia recibía 47,9 mil billones de pesos colombianos en inversión de este tipo. Hoy recibe 42,7 mil billones de pesos, es decir, 5,2 billones de pesos menos de lo que recibía en la época de Duque. Por supuesto que cuando se produce menos y se proyecta producir menos, hay menos productos con que dividir la masa monetaria que circula en el país, lo que hace que los índices de precios al consumidor tengan el siguiente efecto. Es así como también vemos que las ventas minoristas se han visto afectadas de forma negativa. Desde que Petro es presidente, podemos observar el siguiente gráfico. Al finalizar la época de Iván Duque, Colombia tenía las ventas minoristas en positivo en un 17,2%, pero hoy están en negativo con un menos 1,6%. Una bandera mediática grande que ha publicitado el gobierno de Petro es la mejoría en la balanza comercial. Sin embargo, la balanza comercial es un indicador muy superficial. Suponte que eres un país que exportas 10 peras al año, pero también importas 5 manzanas al año. Entonces la balanza comercial va a reflejar de que tú tienes una balanza comercial positiva. Sí, puede que sí, pero no necesariamente sea algo positivo. Porque antes de ver el indicador de la balanza comercial, tienes que ver el indicador de los términos de intercambio. Porque si exportas 10 peras anuales, cada una a $1, estarías recibiendo por exportación $10 anuales. Pero si las 5 manzanas vale cada una $5, estarías gastando en importación $25. Es así como la balanza comercial como indicador no representa una verdadera lectura de la economía. Entonces la balanza comercial de Colombia no está en positivo, incluso en la era de Petro siempre ha estado en negativo, pero los términos de ese intercambio, de esa balanza comercial, es esta. El gráfico nos indica que el valor de los productos colombianos en el exterior han caído. Y no solo han caído, sino que esto conlleva a que la marca país se deteriore a nivel internacional. Y como si fuera poco, además de toda esta contracción económica, hay que sumarle las posiciones frente a la economía que el gobierno del supuesto cambio tiene en medio de esta circunstancia económica. Estos son algunos ejemplos. Decirles que los embalses están encima del promedio histórico de hace 20 décadas. En este momento estamos hablando de 10.000 billones. No te sé decir, yo la verdad he estado viajando, pero lo que yo creo que debe quedarle clarísimo a la ciudadanía es que las cifras son correctas, es que el informe es correcto, es que aquí no se le ha mentido a nadie. Tenemos que pasar del capital fósil, de la codicia fósil, de esa acumulación que crece como un huracán cada vez más ampliamente, demandando energías que extinguen a la humanidad y a la vida. No habrán nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Por una economía que no use ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas. Puede ser la inversión forzosa. Hoy el presidente Petro anunció que Colombia suspende sus exportaciones de carbón a Israel, que el año pasado fueron de $447 millones. Este sábado, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de las exportaciones de carbón hacia Israel. Por tener un presidente genocida. Cifras del DANE señalan que entre enero y abril de este año las exportaciones de carbón hacia Israel fueron de $88 millones. Tenemos un tratado de libre comercio que prohíbe precisamente en su articulado establecer restricciones al comercio entre los dos países. Ahí estaríamos desconociendo
también un acuerdo internacional. No conforme con que los indicadores económicos van mal, los indicadores económicos se proyectan mal, no conforme con que son irresponsables porque en medio de esta crisis macroeconómica que experimenta Colombia, toman más y más y más decisiones nocivas y dañinas para la producción nacional. Aparte de todo esto, para llevar sus ideas izquierdosas a cabo, se refugian en el único lugar en el que se puede refugiar un comunista: la deuda. Observemos la evolución de la deuda externa en el gobierno de Petro. La deuda externa estaba en 178.000 millones de dólares al finalizar el gobierno de Duque. Pero hoy la deuda externa está en 198.000 millones de dólares. No conforme con que el país está produciendo menos y por ende el gobierno recaudando menos, no conforme con la irresponsabilidad económica del gabinete de Petro, que actúa conforme a su ideología y no conforme al bienestar económico y productivo del país, no conforme con que está endeudando el país cada vez más y más con deuda externa, no conforme con todo esto, vemos que el gasto fiscal del gobierno, en lugar de ser controlado, en realidad es irresponsablemente expandido. La tendencia al alza en la deuda, en el gasto fiscal, es completamente clara. Y este resultado que ven en esta gráfica no está tomando en cuenta la nueva dinámica que tendrá el sistema de salud más la nueva dinámica que tendrá el sistema de pensiones, el cual todo estará a cargo del pseudo Dios Estado omnipotente y omnipresente. No quiero ser impertinente, pero se los dije. No puedo comparar a Colombia con Venezuela. En este momento eso es ilógico e irresponsable e irreal. Venezuela solo se compara con Cuba, Nicaragua, Mozambique, Zambia y Corea del Norte. Colombia no está en ese estatus. Pero Colombia sí se puede comparar con la Inglaterra que existía antes de la llegada de Margaret Thatcher, donde Inglaterra económicamente estaba completamente deprimida, que no lograba encontrarse a sí misma, porque el izquierdismo la tenía cautiva como la sífilis mantiene cautiva a su víctima. Recordemos al izquierdoso Pepe Mujica en Uruguay. Él lo definió perfectamente. Este viejito se murió. Este viejito es un burgués poderoso. Hay enfermedades que son inteligentes. La sífilis nunca mata a la víctima, porque si mata a la víctima no tiene que vivir. Entonces que trabaje el capitalista, él va a hacer plata. Pero yo le tengo que cobrar impuestos para repartir. Si se sigue prolongando la sífilis izquierdistas en las políticas gubernamentales, la única opción que tendrá Colombia será una terapia de shock y le abrirá paso a los políticos claramente radicales, tanto de derecha como de izquierdas. Y esto podría en 2026 y 2027 profundizar la división de este hermoso país que se llama Colombia.